Hablábamos de México anteriormente, vamos a hablar con nuestro periodista en ese país, Enrique Hernández, y vamos a hablar de las inversiones que pueden llegar a México. Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Muy buenas tardes, aquí transmitiendo desde la Ciudad de México. Pues sí, en efecto, se conoció en estos días que la Comisión Nacional de Hidrocarburos ha aprobado un proyecto petrolero que está bajo el mando de una filial de Pan America Energy en México. Esta empresa se llama Hochin Energy y busca invertir más de $3,000 millones en un periodo de 30 años en lo que sería un pozo petrolero, mejor dicho, un yacimiento petrolero que está conformado por varios pozos y obviamente estos pozos están dentro del Golfo de México, una zona que está altamente rica en petróleo, en gas, en otros hidrocarburos. Y es importante esta noticia dado que con la llegada de la presidenta electa Claudia Sheinbaum al mando, ha dicho que pues ya no va a lanzar ni a hacer otro tipo de rondas. Me refiero a que convocaría a nuevas petroleras para que inviertan en México. Hochin ganó en 2015 una ronda y a partir de esas rondas ha venido desarrollando ya este tipo de inversiones. Recordemos que en este momento Hochin es la segunda petrolera privada que más produce combustibles, en este caso petróleo y gas en México. México, recordemos, es una nación donde hay un monopolio bajo el mando de petróleos mexicanos y es muy difícil que este tipo de empresas estén invirtiendo en la industria petrolera mexicana. Por eso es relevante esta noticia y obviamente también porque recordemos que cada uno de los barriles de petróleo, ya sea que explote tanto Pemex como las empresas privadas, pues generan también ingresos al gobierno mexicano en un momento donde también se ha hoy nombrado el director de Petróleos Mexicanos, se conoce también esta nueva inversión y es una inversión considerada por los directores de la Comisión Nacional de Hidrocarburos como rentable. Ujú. Obviamente estuvo detenida por al menos 2 años esta inversión, pero hoy ya se está concretando los primeros visos. Ahí, Enrique, te pregunto, para los que no conocen tanto, ¿qué tipo de extracción se hace de petróleo? Porque hablamos de pozos en el Golfo, ¿estamos hablando de extracción offshore, de un petróleo no convencional? ¿Estamos hablando de fracking o estamos hablando del petróleo crudo directamente desde el suelo? Sería en este caso aguas profundas, conocido igual como bien decías, offshore. Obviamente también en esta zona de petrolera, opera Pemex, opera Eni y otras tres petroleras, pero obviamente lo que tiene que sacar Hochin está 800 metros después del fondo marino en el Golfo de México, estos pozos petroleros. Los integrantes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ellos calculan que está más o menos a 1,600 metros de profundidad el pozo petrolero y por esto es que la empresa argentina con socios mexicanos busca construir 15 pozos, obviamente también instalar 4 plataformas petroleras y en toda esta composición buscan adquirir un barco que una vez que empiece la producción, este barco va a ser el que saque el gas, en este caso sería natural, para que se lo vendan a Pemex. El petróleo nunca saldrá a tierra, puesto que la misma empresa petrolera México-Argentina estará vendiendo este combustible a otro tipo de empresas que operan dentro del Golfo de México y obviamente ya ellos se encargarán ya sea de llevarlo fuera de México al exterior o bien traerlo para que sea refinado en territorio mexicano, Santiago. Te pregunto, Enrique, ¿hay mucha explotación offshore en México hoy en día? Sí, es de la mayor es lo que más se está dando, dado que en los pozos petroleros de fracking en este instante pues están como en el limbo de que se prohíben, de que los dejan, de lo que no los dejan, en la parte de
yacimientos petroleros en tierra son pocos los que se están dando. Sí se dio en algún momento en los años 30, cuando la industria petrolera mexicana empezaba como a cobrar fuerza, y la apuesta tanto del gobierno pasado como de este gobierno y el futuro, pues es en esencia ir al Golfo de México a sacar lo poco, mucho que queda de reservas de petróleo, que se conoce como la sonda de Campeche. En algún momento se conoció en algunos años el famoso Cantarell. Te pregunto, Enrique, como mexicano, y teniendo en cuenta que es uno de los países con más actividad sísmica, sobre todo con un gran riesgo sobre las placas tectónicas, ¿qué pasa con el daño ambiental que se puede hacer siguiendo perforando el suelo marino? En esta parte donde están los pozos petroleros es de baja intensidad de sismos, no, generalmente no es el epicentro en esa zona. La parte de los sismos es en el Pacífico, y obviamente pues ahí se han dado desde hace muchos años la explotación de pozos petroleros, que pues en este momento no se ha detectado o ha habido algún estudio que demuestre que estén generando algún temblor o algún sismo. Es importante esta industria, pues puesto que también el mundo sigue demandando combustible para echar a andar las maquinarias, obviamente toda la industria automotriz, que requiere de gasolinas, y para una economía como la mexicana, pues sin duda también es importante que empresas extranjeras estén invirtiendo en un momento donde la incertidumbre e incluso las mismas calificadoras han manifestado de que existen riesgos para que estas empresas dejen de invertir en territorio mexicano. Enrique, para la próxima, y en función de lo que decía Kamala Harris, posible presidenta de los Estados Unidos, el tema fracking. En Estados Unidos la idea es tratar de limitar mucho o prohibir el fracking para la extracción de petróleo. Contame qué pasa en México para la próxima, y es el offshore la alternativa más ecológica, entre comillas, a la extracción de petróleo. ¿Te parece? Sí, Santiago, en efecto, son dos temas importantes, sobre todo el tema del fracking. Incluso igual hay un tema muy relevante que es como el conocido como el maíz transgénico. Tanto el fracking como el maíz transgénico son dos banderas que el futuro gobierno busca como ponerle un freno. Tentativamente se habla de prohibición, pero también ahí hay negocio. Claro. Recordemos que México vive del gas tejano que sacan por fracking. Sin duda, eso es lo que preocupaba a Texas sobre todo. Enrique, para la próxima entonces quedamos en contacto. Sí, muchas gracias y un abrazo. Un gran abrazo, Enrique Hernández, periodista de México, contándote este gran proyecto offshore en el Golfo de México por parte de una compañía que pondría alrededor de unos 3.000 millones de dólares en el plazo de 20 años. Y claro, también hay participación de alguna compañía argentina junto con México para la utilización de barcos directamente desde el sector de offshore.